Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un lugar que es muy icónico aquí en el pueblo, es decir, que tiene mucha importancia y tuvo más importancia en el pasado, ya que sirvió de fuente de trabajo para muchísima gente, que precisamente por la hacienda de la labor llegó muchísima gente, sobre todo después de la revolución, por falta de trabajo. Entonces aquí vieron la oportunidad, ya que el hacendado ocupaba bastante gente. Vamos a hablar un poquito nada más sobre una breve historia de la hacienda de la labor, de aquí del pueblo de Araro. Y dice así este artículo que escribí para una revista. Hablar de esta hacienda es referirnos a ella como un baluarte en la existencia del pueblo, junto con las salinas y el lago de Cuitzeo. Su influencia en la permanencia de los habitantes de Araró es innegable, sobre todo si nos referimos a la etapa más difícil de la posindependencia. No nos adentraremos ahora en hacer una minuciosa historia de la hacienda. Dice Luis de Castro, hacia el año de 1780, Antonio Ruiz de Chávez, originario de Capula, pero de padres españoles, era el propietario de la hacienda de la labor. Una de sus hijas, Juana Ruiz de Chávez, contrajo matrimonio con Manuel de Iturbide, quien posteriormente fue copropietario con su hermano Agustín de dicha hacienda. Parte de la primera mitad del siglo XIX aparece como dueño don Manuel de Iturbide. Para 1860, más o menos, la compra don Pedro Tapia Vergara, que para ese tiempo era trabajador en la hacienda de Andocutín, Guanajuato, vecina de la hacienda de la labor. La compra la hace a insistencia de don Francisco Álvarez del Castillo Muñoz, hacendado de Andocutín, quien además le presta el dinero sin intereses, pagadero a 5 años. Con don Pedro Tapia permaneció como hacienda agrícola primordialmente y ganadera en poca proporción. Mucha gente llegó en ese entonces al pueblo con la esperanza de encontrar trabajo que en sus lugares de origen no había. Por censos existentes en el archivo histórico del pueblo, sabemos que formaban una numerosa comunidad que tenía su propia acordada y su encargado del orden. Vivían en casas rústicas a un lado de la hacienda, en condiciones muy precarias. A la muerte de don Pedro, acaecida el 7 de marzo de 1906, la hacienda fue repartida entre los hijos y don Ramón Tapia García quedó como albacea. Aunque inevitablemente hubo cambios, la hacienda siguió siendo foco de atracción para encontrar trabajo, cosa que perdura hasta hoy en día. No como en sus tiempos de esplendor, ciertamente. La hacienda de la labor se encuentra ubicada al norte del pueblo. Actualmente el pueblo se ha extendido por ese lado, de tal manera que ya se colinda con los terrenos de la hacienda.
Entre los años de 1930 a 1932, el pueblo solicitó la expropiación de parte de los terrenos de la hacienda para que se erigiera el ejido de Araró. Lo logró expidiendo el gobierno federal la resolución en la que se fundaba el ejido de Araró el 30 de junio de 1932. Dicha resolución no se llevó a cabo hasta el 12 de noviembre de 1947, en el que se dotó al ejido de 999 hectáreas expropiadas a la hacienda de la Trasquila y a la hacienda de la Labor. La hacienda, con la expropiación de que fue objeto por Lázaro Cárdenas para formar el ejido de Araró, se vio menguada aún más. Los terrenos, que en su mayoría se dedicaban a la milpa y otros cultivos, le fueron quitados. Esto fue el último golpe que decidió a las hermanas Josefina y Ángela Tapia a vender. La señorita Josefina Tapia, hija del segundo matrimonio de don Pedro Tapia, vende la tierra que le pertenece junto con el casco de la hacienda a don Emilio Fernández. Así el destino de la hacienda cambia radicalmente. Este es el golpe mortal que provoca la muerte de lo que había sido por siglos hacienda agrícola y ganadera. Don Emilio Fernández, originario de Asturias, España, radicado en Morelia, criador de ganado de lidia, ganado bravo, vio el potencial que representaba a futuro las grandes extensiones de tierra propicia para este tipo de ganado. Para el comprador, esos inmensos potreros fueron el aliciente para la compra, pues representaban pastizales para el ganado y ahorro en su mantención. Así fue como la hacienda de la Labor pasó a ser sede de varias ganaderías de toros de lidia, solo que ahora con el añadido de ex hacienda de la Labor. Pues hasta aquí les dejo este pequeño artículo sobre pues una parte de la historia de la hacienda, un recorrido muy breve sobre su historia, y que actualmente pues ahora ya es entre otras cosas ya es ganadera y últimamente es aguacatera. Así es que los tiempos cambian, los dueños también, y pues quién sabe qué le depara el destino a la hacienda de la Labor. Por ahora aquí la dejamos. Buenas noches.